En la última clase estuvimos viendo acerca de la presencia y existencia de unos seres vivientes en el trono de los cielos. Unos seres vivientes que son totalmente diferentes a los seres humanos tal como nos conocemos, ¿no? Y hemos tratado de explicar que ellos son los que están más próximos al trono. Y todo lo que se aproxima más al trono significa que tiene un mayor conocimiento de Dios. También dijimos que a nivel de la primera creación, que es la creación que está en los cielos, hay tres jerarquías. Basándonos en la propuesta del libro La Jerarquía Celeste de Pseudo Dionisio Areopagita, hay tres círculos concéntricos que son tres jerarquías, la primera, la segunda y la tercera jerarquía. Y dice lo siguiente, ¿lo tiene? Apocalipsis 4:7. El primer ser viviente era semejante a un león, es decir, tenía la cara de un león, no cuerpo de león, sino su aspecto, su rostro. Fíjense que en la creación todo lo que nos distingue es el rostro. Aún que tenemos rasgos muy similares, sin embargo, todos nuestros rostros son diferentes, aún en los animales. Dice luego, el segundo era semejante a un becerro. ¿Qué es un becerro? Es un toro joven, ¿no? Que eran los que iban al sacrificio. El tercero tenía rostro como de hombre. Fíjense, dice como de hombre. Muy parecido a un hombre, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? No la sabemos, pero dice que era como un hombre. No sabemos si es tal cual o de repente con una deformación en la frente, en las quijadas, no sé, pero era como un hombre. Y dice, y el cuarto era semejante a un águila volando. Un rostro de ave. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas. ¿Ya? Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Ok? Entonces son serafines, cada uno con rostro distinto y pertenecen a la primera jerarquía de seres. La primera jerarquía de seres son los más cercas, que ya hemos visto que son tronos y están cerca al trono principal que domina los cielos, que es el trono del Padre, ¿no? 2 alas las usan para cubrir su rostro porque están viendo la gloria de Dios. Fíjense, tienen muchos ojos porque pueden ver la presencia de Dios, pero a pesar que lo pueden ver, se tapan los ojos principales para verlo. De tal manera que con otras 2 alas se cubren el cuerpo y con 2 alas más pequeñas se cubren los pies. En el caso de los querubines, también hay querubines con 4 rostros. Es decir, es un ser, pero tiene 4 rostros. El serafín tiene un solo rostro, el querubín tiene 4 rostros. Pero también hay querubines con un solo rostro, como en el caso de Satanás, que es un querubín caído. ¿Ya? ¿Dónde aparecen los querubines con 4 rostros? Aparecen en Ezequiel, pero no vamos a profundizar porque es parte, si hay la oportunidad lo trataremos. En cambio, los querubines en general solamente tienen 4 alas. ¿Ya? Esa es otra diferencia de los querubines, tienen 4 alas. Con 2 alas extendidas volaban y hacían un ruido como de multitud, pues son alas muy grandes, ¿no? Y con 2 cubrían sus cuerpos. El hecho de que sean 4 y que tengan rostros diferentes, por ejemplo, el rostro del hombre representa a la humanidad, ¿cierto? El rostro del león representa a los mamíferos. El rostro del becerro también representa a otra línea de mamíferos y el rostro del águila representa al reino animal. Lo que están dando a entender es que la creación de Dios es muy íntima de Dios, ¿no? Por eso yo siempre afirmo y soy un defensor de la doctrina de que el planeta Tierra es la perla de la creación, que es lo más íntimo de Dios, que lo que Dios ha creado como forma orgánica, como vida material, como naturaleza, es lo máximo de la creación que Él ha hecho. Y ahí están, 4 ángeles, 4 puntos de vista, y esto es muy comparable también a los 4 evangelios, ¿no? Los 4 evangelios son 4 versiones de lo mismo que dijo Jesús y de su ministerio, pero cada uno con un punto de vista diferente, ¿no? Por ejemplo, Mateo lo ve al Señor como el becerro, porque destaca una naturaleza y una, digamos, una temporalidad de Jesús. Lucas
habla del hombre universal. Entonces una perspectiva, un serafín, lo podemos comparar con Lucas, ¿no? Luego Juan, la agudeza de Juan de hablar de los aspectos teológicos de Jesús, del sentido espiritual de Jesús. Es el águila que ve profunda las cosas, ¿no? Entonces ahí podemos comparar que cada evangelio tiene una visión diferente de lo que es el Señor, ¿no? 4 puntos de vista distintos de lo que significa ver al Señor, ¿no? 4 versiones del mismo evangelio, pero con puntos de vista diferentes, y todos los evangelios se complementan. Vamos a ver un poco más de estos seres que están en Isaías 6, y que tienen mucho que ver con estos mismos seres que aparecen en Apocalipsis, pero Isaías lo describe como eso, como serafines. Isaías 6 dice lo siguiente: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Si ustedes leen todo el resto del capítulo, lo pueden comparar con Juan 12. ¿Y de qué habla Juan 12? Juan 12 explica que lo que vio Isaías fue al Señor Jesucristo. Eso lo explica Juan, que es esa teofanía especial de Dios. ¿Ya? Versículo 2 dice, por encima de él habían serafines. Entonces aquí Isaías está diciendo que son serafines. ¿Ya? En cambio Juan le dice seres vivientes. Pero es lo mismo, sino que Juan lo hace más general, pero Isaías lo hace más extensivo. Miren por qué es lo mismo. Por encima de él habían serafines, versículo 2. Cada uno tenía 6 alas. Entonces no son querubines lo que está describiendo Isaías, son serafines, porque tienen 6 alas. ¿Ya? ¿Qué más dice? Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Fíjense que la idea es que no todos solamente decían santo por decir, sino que cada uno le decía al otro que Dios era santo. O sea, no solamente es la expresión de uno solo, sino que es la expresión al unísono de 4. Desde 4 ángulos diciendo lo mismo, que Dios es santo, ¿no? Diciéndose ellos mismos, reconociendo ellos mismos que Dios es santo, pero reconociendo entre ellos. No hablando de una manera independiente, sino de una manera mancomunada, reconociendo que Dios es santo. Todos ellos están convencidos que Dios es santo. No solamente es una repetición, como solemos muchos de nosotros repetir cosas, no, es una convicción de cada uno de ellos, porque así lo entendían, que Dios es santo, 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 pero se lo decían entre ellos, y al mismo tiempo le estaban diciendo a Dios. ¿Ya? Dice, toda la tierra está llena de su gloria. Nosotros no conocemos la gloria de Dios en los cielos, porque ninguno de nosotros está ahí, ¿verdad? No sabemos cómo será la gloria del Señor en los cielos. Sin embargo, los serafines que están llenos de ojos para ver a Dios, ellos sí saben que es la gloria de Dios. Y ellos tienen ese punto de vista de entender la santidad de Dios, que a veces tampoco nosotros no la entendemos. Pero ellos que están cerca, los serafines, ellos sí entienden que es la gloria de Dios, lo entienden perfectamente. Y por eso lo dicen. Ellos entienden que Dios gobierna en los cielos. Ellos lo entienden y por eso dicen Dios es santo, 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 santo. Dice toda la tierra está llena de su gloria. Y la primero que podemos decir, pero a mí me parece que la tierra no está llena de la gloria de Dios. ¿Verdad? Porque decimos, pero vemos mucha maldad. Pero eso es lo que nosotros vemos, pero ellos ven distinta la gloria de Dios. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero es bueno saber que quienes viven allá por la misma revelación, ellos entienden que todo está bajo el control de Dios. Y por eso afirman, toda la tierra está llena de su gloria. No importa que nosotros no lo comprendamos, tenemos que aceptar que Dios gobierna. Nosotros estamos teniendo un concepto de Dios porque Jesús nos lo reveló. Y porque las profecías nos dicen cómo es Dios. Yo no creo en Dios por mis conceptos racionales, yo creo en Dios porque Jesús me dijo cómo es Dios. Y esa es la gran diferencia con todo tipo de religión. ¿Ya? Bien, sigamos. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Eso también lo pueden ver en Apocalipsis 15, que cuando se manifiesta parte de la gloria de Dios, que la casa se llenó de humo, ¿no? Cuando Isaías está viendo eso, que las puertas se estremecen con la voz que clamaba, entonces a Isaías le pasa algo en la mente. Isaías dice,
En versículo 5 del capítulo 6 dice, ay de mí, ay de mí, dice, ¿no? Que siendo yo un hombre pecador, estoy viendo la gloria de Dios, ¿no? Dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Yahvé Sabaoth. Otra vez aparece ya ahí, igual que Juan, ¿no? Es decir, hermanos, la revelación de la santidad de Dios produce en el ser humano un descubrimiento que es, ay de mí, o sea, ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy? Por eso es que la conversión de un ser humano cuando viene a Cristo tiene esa característica. No hay conversión sin reconocimiento de que soy miserable, de que en efecto soy un hombre muerto, que no tengo ningún valor, que soy sumamente vulnerable, ¿no? Totalmente vulnerable. Y eso es lo que nos lleva a la conversión, cuando reconocemos que somos miserables, ¿no? Que por nosotros mismos nunca podremos ser mejores. ¿Por qué? Porque frente a la santidad, cuando el Señor se revela al ser humano y produce una conversión, una comprensión de nuestra naturaleza, es el mismo sentimiento que tuvo Isaías, el mismo sentimiento que tuvo Job, el mismo sentimiento que tiene Juan ahí en Apocalipsis, de reconocer la santidad del Señor, ¿no? Entonces, versículo 6 de Isaías dice, y voló hacia mí uno de los serafines. ¿Sí? Si volvemos a Apocalipsis, estamos hablando de esos serafines que están cerca de Dios, y hemos intentado hasta ahora entender qué hacen los serafines. ¿Por qué están ahí? ¿Cuál es su labor? Y aquí Isaías lo explica. Recién aquí, después de haber hecho este pequeño recorrido, recién encontramos cuál es la función de los serafines. ¿Qué dice ahí Isaías? Dice, y voló hacia mí unos de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. ¿Ya? El carbón encendido representa el fuego del altar. Está sacando fuego del trono del Señor y representa la santidad del Señor. Dice, tomó un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El ángel necesitó de unas tenazas para coger del trono de Dios, del altar de Dios, parte de la santidad de Dios, y con tenazas le pone en la boca a Isaías. Pero Isaías no necesitaba una tenaza para coger el carbón y no se queme la boca. Lo que quiere decir que la santidad de Dios es tan especial que el ángel la tuvo que coger con tenazas, pero se lo puso directo a la boca y no se quemó. O sea, Isaías estaba a la espera de eso que nos hace falta como seres humanos, que es la naturaleza de Dios, su santidad. Entonces cuando entra, le dice, esto va a producir ¿qué? Que tu pecado va a ser perdonado. Y esa es la función de los serafines. Los serafines conducen la voluntad del Padre para la remisión de pecados. Usted dirá, pero Jesús es el que perdona pecados. Claro, pero en el Antiguo Testamento están dando a entender que esa labor de Jesucristo está relacionada justamente a una labor de esos serafines. Obviamente Jesús es el único que fue autorizado para perdonar pecados. Pero aquí vemos que los serafines también tienen esa función de otra forma, de ser una especie de intermediarios para salvarnos de nuestro pecado. Porque ellos tienen a la mano la santidad del Señor. Tienen de primera mano cómo es el Señor y pueden intervenir para decretar y comunicar que el pecado puede ser perdonado. ¿Qué le pasó a Isaías entonces? Pudo, a través de ese acto espiritual, él fue investido de una santidad que le sirvió para ser capaz de anunciar en su momento que la gente se arrepiente. Por lo tanto, la labor de los serafines es quitar el pecado, ¿no? Son los que quitan el pecado en los cielos. Y cuando eso viene a la tierra, nos capacita a nosotros para anunciar en santidad lo que Dios quiere hacer, que es perdonar a la humanidad de pecados. Porque lo que están haciendo los serafines es anunciar la santidad de Dios. Y en la tierra, ¿quién nos va a hacer? Aquellos que son perdonados. Nosotros, por nosotros mismos, en condición natural, no podemos hablar de la santidad de Dios. Pero cuando somos transformados, cambiados, ministrados por el Espíritu Santo, entonces estamos capacitados para hablar de la santidad de Dios. En nuestra condición natural no podemos. Pero cuando viene el Espíritu Santo, sí podemos.
Allá los serafines anuncian la santidad de Dios. Acá en la tierra son las personas que se han regenerado, son los cristianos regenerados. Entonces fíjense que volvemos siempre al mismo principio. Primero pasa en los cielos y después sucede en la tierra. Que lo que estamos Juan viendo en los cielos es lo que también está pasando en la tierra. Que toda la gobernanza de Dios, tal cual sea en los cielos, va a tener que ser una gobernanza aquí en el planeta. Porque el propósito del Señor es mostrar su gloria en toda la tierra. Entonces, esos serafines tienen una explicación en el trono. ¿Ya? En cambio, los querubines tienen una función diferente, porque así como los serafines traen santidad de Dios, también los serafines, así como los serafines traen santidad de Dios, los querubines no. Desde que aparecen los querubines en el planeta, en Génesis, la función más bien es de castigo. ¿Dónde aparece? En la puerta del Edén. ¿Para qué? Para que ninguno se meta. Luego aparecen querubines peleando, trayendo matanza. Esa es la función de los querubines. Mientras los serafines traen perdón, los querubines traen castigo. ¿Sí? Pero al mismo tiempo también pueden traer protección, como los querubines que hay, ¿no? Que traen protección. Pero también traen juicio. Y recuerden que hay un querubín caído que lo único que trae es muerte, ¿no? Entonces, eso es más o menos una síntesis de lo que está pasando ahí en los tronos. Amén. Está ahí una mano.